Bueno, espero que les haya ido bien. Comenzamos con un nuevo tema. Esta es la segunda unidad y la segunda unidad corresponde a termodinámica. Vamos a empezar con definiciones de términos básicos para poder, eh, aplicar, para poder introducir un nuevo contenido y aplicarlo a problemas donde existe una variación de temperatura. Empecemos con definir lo que es el contacto térmico. Dos cuerpos están en contacto térmico si entre ellos intercambian energía debido a una diferencia de temperatura. Observen que debe de haber una diferencia de temperatura para que esté en contacto térmico y un intercambio de energía. Equilibrio térmico. El equilibrio térmico es una situación en la que dos cuerpos no intercambiarían energía, sea por calor o radiación electromagnética, si entran en contacto térmico. Esto es equilibrio térmico. Esto es una extensión del equilibrio mecánico. Tenemos nuevos fenómenos y definimos entonces el equilibrio térmico. Enunciamos la ley cero de la termodinámica. Si dos cuerpos A y B están por separado en equilibrio térmico con un tercer objeto C, en tal caso A y B están en equilibrio térmico entre sí. La temperatura nos dice qué tan caliente o frío está un sistema. Y podemos cuantificarla a través de un termómetro, el cual es un dispositivo que sirve para medir la temperatura de un sistema. Observen que aquí introducimos la temperatura a través de los sentidos del ser humano. Por la sensación de caliente o frío. Y después introducimos un instrumento de medida, que es el termómetro, para cuantificar esa sensación de caliente o frío de un sistema. ¿Cómo vamos a construir un termómetro? Para construir un termómetro necesitamos dos cosas. Necesitamos una propiedad termométrica, un sistema que tenga una propiedad termométrica y una escala de temperatura. Las propiedades termométricas son propiedades físicas que cambian con la temperatura. Por ejemplo, el volumen de un líquido, las dimensiones de un sólido
la presión a volumen constante, la resistencia eléctrica, el color de un objeto, etc. Estas son propiedades termométricas y cambian con la temperatura, que no la hemos definido, solo hemos dicho que yo puedo medirla con un instrumento llamado termómetro. Eso quiere decir que vamos a introducir la temperatura a través de un instrumento de medida. La escala de temperaturas, para cuantificar la temperatura necesitamos definir una escala de temperatura. Esta se define al especificar dos puntos de referencia. Por ejemplo, la mezcla de agua y hielo a presión atmosférica, y como segundo punto, la mezcla de vapor, la mezcla de agua-vapor a presión constante. Le asignamos el valor de 0 al primero y el valor de 100 al segundo, al segundo punto. Yo le pude haber llamado 32, asignado el valor de 32 y 212, y establecer una escala de temperatura. La primera, de 0 a 100, divide el intervalo en 100 partes y se le llama escala Celsius. El problema de la escala Celsius es que depende de la presión atmosférica. Esta cambia continuamente con el tiempo. Y esos puntos de calibración dependen de la presión atmosférica. A pesar de eso, esa escala es muy útil, es la que utilizamos nosotros diariamente. Nos regimos básicamente por esa escala de temperaturas. Al menos acá en Honduras, nosotros utilizamos la escala de temperatura Celsius. Con esto, con la propiedad termométrica y con la escala de temperatura, yo defino un termómetro. Y con el termómetro yo mido la temperatura. Así que defino la temperatura como aquella en que yo obtengo a través de un instrumento de medida. Aquí tenemos un ejemplo de un termómetro ambiental. Generalmente se utiliza mercurio o alcohol. En este caso yo creo que es mercurio. Y es un bulbo en que tiene un tubo capilar. Y la columna del mercurio sube y baja dependiendo de la temperatura. Aquí está el 0 Celsius, y 100 Celsius está más arriba. Este es un termómetro ambiental. Las máximas temperaturas están aquí, entre 30 y 40. Y las mínimas están acá abajo, 10 grados. Nosotros no percibimos esa temperatura abajo de 0 porque nuestro clima no lo permite. Así que las temperaturas más bajas son de 10 y las más altas son de 30 a 35 Celsius. Este termómetro
Este es un tipo de termómetro. Otro tipo de termómetro, en el lado derecho está la escala Celsius, en el lado izquierdo está la escala Fahrenheit. En el sistema internacional se utilizan los Celsius, en el sistema inglés la escala Fahrenheit. Un termómetro que me interesa es el termómetro, de gas, aquí, el termómetro de gas, que es la presión a volumen constante, el termómetro de presión a volumen constante. Este es un manómetro, la escala de temperaturas está acá. Este es un tubo flexible y este es el bulbo donde hay un gas, y el sistema que yo quiero determinar su temperatura es este beaker con un líquido. El gas está encerrado en ese bulbo y se extiende hasta esta posición. Entonces, si aumenta la temperatura y introduzco el bulbo, el gas se dilata haciendo presión acá, moviendo esta superficie del líquido a una posición más baja. Entonces se sube el tubo de mercurio para mantener la presión del gas a volumen constante. Subiendo el tubo, uno hace que el nivel del mercurio suba hasta la posición 0. Y así mantenemos el volumen constante, y después solo se mide la altura manométrica de este tubo, del mercurio en ese tubo, y esa altura está relacionada con la temperatura del sistema. Este es el termómetro de gas a volumen constante, y se utilizó como patrón de medida. Utilizando el termómetro de gas a volumen constante, podemos observar su comportamiento al variar el tipo del gas. Este depende del tipo de gas que se utiliza. Aquí en ese bulbo donde dice gas, yo puedo puedo usar varios gases, puedo usar nitrógeno, puedo usar helio, y el valor de la temperatura varía ligeramente. Sin embargo, al disminuir la presión del bulbo, se obtiene un resultado sorprendente. Al bajar la presión a 0, las curvas coinciden en un solo punto. Yo no puedo bajar la presión a 0 físicamente, pero sí puedo graficar el comportamiento cuando disminuyó la presión y después extrapolar hasta la presión 0. Eso es lo que se hace. Se toma varias medidas bajando la presión con diferentes gases y se grafica. El comportamiento va a ser de tipo lineal, eso es lo que se observa, y después se extrapola hasta la presión 0 y se obtiene este resultado.
donde las curvas coinciden en un solo punto. Es un punto universal porque es válido para cualquier gas que yo utilice. Por lo tanto, se puede utilizar para definir una nueva escala de temperatura, como lo hizo Kelvin. Entonces, debido a ese comportamiento universal, se define una nueva escala donde se le pone 0 a esa temperatura, se le asigna el valor de 0 a esa temperatura y se busca otro punto para calibrar el termómetro y se utiliza el punto triple del agua. Con esos dos puntos se calibra el nuevo termómetro. Es el viejo termómetro en términos de la escala Celsius, la temperatura obtenida es de menos 273.15. Aquí está, esas líneas representan los valores numéricos experimentales y su temperatura correspondiente para diferentes gases. Después se hace una extrapolación y se obtiene ese punto absoluto y se obtiene la temperatura de él, que es de menos 273.15. Debido a que ese punto es universal, quiere decir que es válido para cualquier gas, yo puedo definir una temperatura y utilizar ese punto como un punto de calibración. Le llamo 0 a ese punto y busco otro punto que es el punto triple, que está muy cercano a 0. El punto triple, y con eso defino una nueva escala de temperaturas que se le llama escala de temperaturas Kelvin. Se le llama escala de temperaturas absoluta. Y esa es la escala de temperaturas que nosotros utilizamos en ciencia física. La escala de temperaturas Kelvin. Algunas ecuaciones no permite otro tipo de escala porque fueron construidos en base a esta escala de temperatura Kelvin y nosotros debemos de tener el cuidado al utilizar las ecuaciones porque deben de ser en escala Kelvin. Tenemos un punto de calibración y le asignamos el valor de 0. Necesitamos otro punto de calibración y se escoge el punto triple. Así tenemos la escala de temperatura Kelvin y la transformación con la escala Celsius está dada por esta expresión. La escala Celsius está desplazada. Si la temperatura Celsius es menos 273.15, entonces el resultado en la escala Kelvin es 0. Esta es la ecuación de transformación entre la escala Kelvin y la escala Celsius. Debido a esa ecuación de transformación, me dice que los intervalos de temperatura son iguales, ya que solo hay una traslación nada más.
Entonces, las variaciones de temperatura finitas son iguales en escala Celsius que en escala Kelvin. Ahora, esta es la representación del termómetro. Este termómetro fue utilizado como patrón de medida, internacional. El problema con este termómetro es que es voluminoso y es lento. El tiempo de respuesta es muy largo. Entonces, para fines prácticos no es conveniente utilizar este tipo de termómetro. Por eso se sigue utilizando estos termómetros que contienen un líquido y en un tubo capilar. Se sigue utilizando para obtener, para medir la temperatura de un sistema. Pero se utiliza como referencia porque en base a este termómetro, se obtuvo el punto absoluto. Donde el término absoluto significa que es independiente del tipo de gas y es de menos 273.15. Observen que hemos introducido la temperatura. Hemos introducido la temperatura a través de un instrumento de medida. Eso funciona, está bien. En nuestros casos cotidianos, uno puede medir la temperatura a 0 grados Celsius o 100 grados Celsius. El problema es que hay sistemas en que no se puede utilizar. Por ejemplo, si yo quiero medir la temperatura del Sol, si yo quiero medir la temperatura de la superficie del Sol, entonces no puedo llevar a un termómetro al Sol. No puedo llevar un termómetro al Sol porque la temperatura de la superficie es muy alta y el sistema se me derretiría. Entonces no puedo medir la temperatura. Necesito una definición de temperatura, una definición más robusta para poder utilizarla en sistemas como esos. La temperatura de la superficie del Sol, para medir la temperatura de la superficie del Sol, o la temperatura interna del Sol. Dicho sea de paso, la temperatura más alta alcanzada en el sistema solar se ha obtenido en la Tierra. En la Tierra, en el laboratorio donde
está el JET, la Unión Europea Tokamak, es un reactor de fusión nuclear, y ese reactor de fusión nuclear magnético está construido para poder alcanzar temperaturas 10 veces más altas que la del Sol, que la de la temperatura interna del Sol. Y se ha alcanzado un valor cercano a 10 veces más alta que esa temperatura en la Tierra. Para que para poder mantener esa temperatura, que es la temperatura de un gas ionizado, se ha tenido que mantener el gas ionizado en una botella magnética, suspendido de tal forma que no toque las paredes del sistema. Y se ha obtenido temperaturas de 100 millones de grados Celsius. Esto es todo lo que les tenía para el día de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Lick, yo tengo una pregunta, pero respecto al examen. Dígame. Es que mire, yo tuve problemas con el internet y eso era cuando ya estaba tratando de subir el archivo de justificación, porque Ajá. se me cortó la señal y no lo pude subir. Yo ayer le envié un correo al correo institucional para minutos después cuando me volvió el internet, pero ya era muy tarde, ya estaba cerrada la pestaña para subirlo al campus. Miren, bueno, primero yo mantengo mi correo personal para hacer esas cosas. Entonces, en un futuro, usted debe de enviarme eso al correo personal, el que está en la hoja de información. Y voy a revisar su caso. ¿A qué horas me envió el correo? Como 3 o 4 minutos después de que cerró el espacio para subir el Ajá. archivo, Uh-huh. después de los 20 minutos que dio, como 5 o 4 minutos después lo Uh-huh. subí. Le envié el correo, perdón. Muy bien, entonces yo lo voy a revisar. Por esta vez vamos a ser flexibles y vamos a revisar el examen, pero ustedes deben de subir la justificación minutos antes de la hora límite. Recuerden que esa es la justificación, Sí, sí, Lick, yo entiendo. ¿verdad? Y muchas gracias. Eh, ah, yo les había mencionado que ustedes tenían que subir esas cosas minutos antes. Bueno, por esta vez creo que hay solo 2 personas. Hay otro muchacho también que me envió un correo. Eh, mm, se los voy a revisar por esta vez, pero deben de tratar de subirla con tiempo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Nada más de mi parte, Lick. Gracias, Andrés. Muy bien, voy a revisar su caso.
Nos vemos Aníbal, Lisette, Cristian, Andrés, Fernanda, Josué, Marlon, Rixi y los demás que están acá abajo. Que les vaya bien. Buen día. Buen día.